con Facundo Jaime, que es del Observatorio de Seguridad Vial. Ya hemos hablado en varias oportunidades con él respecto a el comportamiento de los conductores, el comportamiento de quienes estamos arriba de un vehículo. Pero en este momento vamos a hablar de la responsabilidad, no del conductor, sino de los peatones. ¿Cómo somos como peatones? Si conocemos lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer y qué tan responsables somos en eso. Facundo, buen día. Romina Fernández te saluda. Hola Romina, buenos días. Espero te encuentres bien. Bueno, siempre medio que tendemos a creer o a la lógica dice, bueno, las leyes de seguridad vial son para quienes manejan. Bueno, el peatón también tiene derechos y responsabilidades. Y medio que si no subimos a un auto, no las conocemos. Totalmente, diste en uno de los puntos troncales de nuestro estudio. ¿Por qué? Porque no existe en nuestro país, y creo que prácticamente en ningún lugar del mundo, un carnet habilitante como peatón, que al peatón lo empuje, lo motive o lo obligue a agarrar la ley de tránsito y decir a ver qué puedo hacer o qué no puedo hacer como peatón. Y si además a esto le agregamos que tampoco hay infracciones direccionadas hacia el peatón, entonces tenemos que no hay coerción y tampoco hay obligatoriedad en aprenderlo. Entonces ahí vemos cómo el conocimiento de la norma poco o mucho será en el caso de los peatones, pero creo que es todo valorable, porque insisto, sin coerción y sin obligatoriedad para sacar carné, nadie tiene la obligación per se de agarrar la ley y estudiar todos los derechos y obligaciones de los peatones. Claro, ustedes desde SECAITRA hicieron algunas encuestas para ver cómo los conductores ven al peatón en su forma de proceder. Me llamó mucho la atención esto de, una de las preguntas era cómo ve el comportamiento de los peatones, que era bastante malo en su respuesta, pero cuando se preguntan sobre sí mismo, no, ya es distinta la reacción. Como que siempre el que se manda la macana es el otro. Exacto, es la tendencia que vemos en todos nuestros estudios, pero acá está todavía más agravada. ¿Por qué? Porque la realidad es que el rol de peatón, sin duda, siendo que todos cuando nos bajamos del auto también somos peatones, debería ser el rol quizá en la seguridad vial que más empatía despierte. Entonces, esta cosa rara que pasa en nuestro país es, estoy con el volante en la mano, en mi rol de conductor, y critico y tengo ojo clínico para ver lo mal que hacen los peatones, pero luego cuando yo desciendo del auto hago lo mismo que me estaba quejando que hacían los peatones cuando yo era conductor. Claro. Entonces es como un círculo vicioso que no termina de retroalimentarse nunca. Claro. Ahora, no sé si ustedes lo han advertido, pero por ejemplo, nosotros acá en Luján, que somos una ciudad grande, pero tenemos todavía un comportamiento muy de pueblo, nos comportamos distinto cuando estamos en Luján que cuando estamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acá cruzamos por donde tenemos que cruzar. Quiero ir al negocio que está a mitad de cuadra, te cruzo por mitad de cuadra. Ahora vamos a Capital y no lo hacemos eso. Bueno, eso también es un comportamiento muy argentino en general, porque ¿quién no ha ido a algún país vecino, a algún país del exterior y se ha adaptado a las normas de tránsito del lugar, ¿no? Es muy común, la gente que ha tenido la suerte de visitar Europa, que la gente dice cuando pones un pie en la calle, el tránsito se frena. Entonces, cuando esa misma gente está de viaje y como conductora, cuando ve que un peatón pone el pie en la calle, frena. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos esa resistencia y esa necesidad de pertenecer un poco y de no ser el bicho raro o el que tiene el comportamiento extraño en una situación que en teoría en otro lugar consideramos normal, ¿no? Claro. Bueno, es muy interesante este estudio que hicieron, que estaría buenísimo si nos podés contar dónde se pueden encontrar este tipo de investigaciones que ustedes hacen, si alguien las quiere leer. Por ejemplo, 8 de cada 10 conductores creen que los peatones se comportan de manera incorrecta en la calle. Está muy bueno, pero es un poco subjetivo, por esto que decíamos, que después a la hora de la autocrítica no es tan así. No lo reconocemos. No, totalmente. Nosotros cuando planteamos las consultas del estudio tratamos de subjetivizarlo más porque entendemos que en esa visión subjetiva también hay algo de fondo que quizá hasta nos interesaba más hablar que lo que dice o no dice la ley, que claro, tiene que ver con ponderar el rol del peatón. Como vos bien decías en tu introducción, muchas veces se suele pensar que la norma de tránsito está hecha para los conductores, pero nada más lejano, está hecho para la protección del más vulnerable, que siempre será el peatón, obviamente también ciclistas y motociclistas, pero acá lo importante es tratar de que todos en nuestro rol de peatón tengamos responsabilidad individual y sepamos que
nuestro accionar no pasa desapercibido y que no da igual tener el comportamiento lo más apegado a la norma o hacer lo que quiero. La realidad es que el peatón, quizá no de forma tan directa, pero en su conducta ordena y desordena el tránsito. Entonces, claro, ahí es donde tenemos que siempre pensar que el comportamiento a llevar a cabo tiene que ser el que menos exponga el físico. Mira, acá llega un mensaje de un oyente muy interesante. Vos nos dirás, Facundo, si es posible o no, si hay algún antecedente en algún otro país que se haga. Dice, creo que si implementarían infracciones a los peatones se llenarían de plata. Somos hijos del rigor. Hay mucho de verdad, pero la cuestión es que la parte sancionatoria de la norma no tiene que, no debería ligarse tan directamente con lo recaudatorio. La realidad es que la sanción trata de corregir una conducta que está separada de la norma y que pone en riesgo muchas veces al propio afectado y otras veces a terceros. Claro, igual entonces, yo entiendo a dónde va el mensajito, que tiene que ver si nos tocan el bolsillo, es el límite, ahí somos todos buenos. Sí, la realidad es que no estoy tan... creo que sí en algunos países existen, son bastante limitadas las infracciones, pero tienen una naturaleza jurídica distinta, digamos, no suelen ser contravenciones, como si es una multa de tránsito, suelen ser como apercibimientos, digamos. Ok. Facundo, como para dejar un panorama un poquito más positivo, tratar de apelar a la buena voluntad de quienes están del otro lado y entender que por el desconocimiento quizás, ¿nos puede decir 3 o 4 cosas que debemos hacer como peatones? Bien, impecable. Siempre cruzar por la esquina, por la senda peatonal o por los lugares indicados para ello. Tratar de, en lo posible, no caminar por la calle y caminar por la vereda. Y yo creo que acá voy a tratar de ser muy específico en el peligro que representa tratar de no utilizar el celular o los audífonos del celular en un volumen que no me permitan escuchar un bocinazo o alguna señal sonora que pueda alguien en la calle, en el tránsito, querer comunicarme. Yo creo que esos son los 3, 4 tips más importantes y que tenemos que tener siempre bien presentes para, insisto, no exponer el físico. Por ahí nosotros podemos siempre escuchar que la prioridad de paso la tiene el peatón, pero si el peatón ve que justo el vehículo que va a pasar no me vio, no me cedió el paso, sea por negligencia o por despiste, tratar de no exponer el físico para hacer valer esa prioridad de paso que sí asiste al peatón. Facundo, te agradecimos muchísimo y esperemos que al menos alguien del otro lado agarre esto y diga, bueno, voy a empezar a comportarme un poco mejor porque ponele que no lo sabía. Gracias, Facundo. A ustedes, chicos, saludos. Facundo Jaime del Observatorio de Seguridad Vial de Secaitra, hablando con nosotros respecto a, bueno, seguridad vial, pero en este caso también la responsabilidad de quien no está arriba de un vehículo, sino el que circula en la calle como peatón. Hay que circular mejor, hay que también tener responsabilidad en ese tema.